El presidente dice que con la mayoría calificada sería un gran cambio porque pues se podría lograr el plan C, lo que significa regresar a la constitución como era antes de que entregaran el petróleo, la electricidad y entonces la oposición está desesperada y ya no hayan qué hacer, ya fueron a hablar al INE para que no les dé a Morena la mayoría calificada y de hecho hoy fue un periodista, fue más allá de lo que uno puede imaginarse, sale a decir que ellos ya encontraron un algoritmo que fue con el que Morena hizo un gran fraude. Dice que el algoritmo es muy complicado y que lograron ya descifrarlo y que al final en lo que consiste el algoritmo es que nada más invirtió los votos que eran para Xochitl, se los dieron a Claudia y los votos que eran para Claudia se los dieron a Xochitl, o sea que finalmente lo que quieren decir es que la que perdió fue Claudia y la que ganó fue Xochitl. Pero lo que me da risa es que supuestamente es un algoritmo muy complicado, que lo han descifrado, y cuando dice que lo único que hicieron es invertir los votos, oye, pues si nada más es tan sencillo como borrar el nombre de Claudia y ponerlo en el lugar de Xochitl y luego borrar el de Xochitl para ponerlo en el de Claudia. ¡Uy, qué algoritmo tan inteligente! Y qué algoritmo tan complicado que lograron descifrar, ¿no? Me da risa porque son unos tontos y creen que, como dice el presidente, cree que el pueblo es tonto y ellos finalmente con sus actos demuestran que los tontos son ellos. Y pues habla también de que la democracia no existía, que solamente en época de elecciones pues repartían pollos, patos, chivos, borregos, marranos, puercos, cochinos, cerdos y no sé por qué me da la impresión de que cuando dice al final puercos, marranos, cochinos, cerdos es como si se los estuviera diciendo a ellos, ¿no? Como si los ofendiera. Pero bueno, en fin, veamos lo que dice el presidente de su propia voz. Implica pues un cambio profundo. Estamos ante un hecho histórico, importante. El pueblo de México decidió, la mayoría del pueblo de México que participó en elecciones democráticas, decidió dar todo su apoyo al movimiento de transformación y lo hizo pensando en que era necesario modificar leyes, hacer reformas a la Constitución para regresarle a la Constitución su origen popular, su origen auténticamente democrático. Entonces, no es cualquier cosa. Imagínense, y eso hay que tenerlo presente, cuando se apodera por completo la oligarquía del gobierno, la oligarquía, de acuerdo a la definición aristotélica, es el gobierno al servicio de una minoría.
para decirlo con más claridad, es el gobierno de los ricos. Así lo define Aristóteles. Entonces, se apoderan, esto en nuestro país se advierte con mucha claridad con la llegada también por una elección fraudulenta de Carlos Salinas de Gortari a la presidencia. Entonces, a partir de ahí, como tienen la mayoría, él ejerce todos los poderes, él tiene el control del poder judicial, tiene el control del poder legislativo, empiezan a modificar la Constitución que se aprueba después de la Revolución Mexicana en 1917, que es una revolución popular que busca el beneficio de la mayoría de los mexicanos. Su esencia es la justicia social, porque se establece en el artículo 3 el derecho del pueblo a la educación, en el artículo 27 el derecho del pueblo, sobre todo de los campesinos, a la tierra, la recuperación de los bienes de la nación que durante el porfiriato se habían entregado a extranjeros, el petróleo, las minas, ferrocarriles, todo lo que se entregó durante el porfiriato a una minoría. El 123 para garantizar mejores condiciones salariales, laborales a los trabajadores. Entonces, esa Constitución fue completamente modificada en el periodo neoliberal y la regresan a lo que fue el porfiriato. Desaparecen el derecho de los campesinos a la tierra, desaparecieron hasta la Secretaría de la Reforma Agraria, se acabó el reparto agrario, desaparecen el ejido. Si se mantiene es porque los campesinos defienden su tierra, defienden sus tradiciones democráticas. Todavía cada primer domingo de mes o el último domingo de cada mes hay reuniones en los pueblos, en los ejidos, y están tomando decisiones todavía de manera colectiva. Pero todo eso lo borraron. Para que no existiera la propiedad social y que todo fuese propiedad privada. Pusieron las tierras ejidales al mercado, al grado de que ahora hay ejidatarios que tienen 1,000, 2,000, 3,000 hectáreas, que son realmente latifundistas, que desde luego no son campesinos. Entonces, en el caso
del petróleo, pues también se modificó el 27. El caso de la industria eléctrica, se llevó a cabo también la reforma al artículo 27. En el caso del 123, bueno, los salarios a los trabajadores no solo no aumentaron, el salario perdió poder de compra, poder adquisitivo. Fue una barbaridad. En el periodo neoliberal el salario perdió el 75% de su poder adquisitivo. Lo decíamos ayer, antier, con Salinas, a partir de Salinas, un poco antes con De la Madrid, un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla. Salario mínimo ahora, aun cuando lo hemos aumentado en más del 100%, alcanza para comprar 12 kilos de tortilla. Y cuando llegamos alcanzaba para 6 kilos de tortilla. Nada más para darnos una idea de lo que significó ese periodo nefasto de política económica. Pero además afectaron a los trabajadores en sus jubilaciones. Un trabajador con las reformas que hicieron Zedillo y Calderón, al jubilarse, iba a alcanzar el 30% de su salario. Esa era la pensión. Entonces, llegamos nosotros por voluntad del pueblo y se establece, eso es lo que yo sostengo, una auténtica democracia, porque no había democracia, era además una fachada. Sí. Porque la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. También aristotélicamente hablando, demos es pueblo, kratos es poder, poder del pueblo. Y eso no existía, ya dije, lo que había era una oligarquía, el poder de una minoría con fachada de democracia. Entonces se hacían las elecciones para cumplir con el expediente, pero no se garantizaba el voto libre, secreto, no habían elecciones limpias, predominaban los fraudes, utilizaban muchísimo dinero, todos los medios de información al servicio de la oligarquía para imponerse. Cada vez que habían elecciones repartían despensas, frijol con gorgojo, y pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos, dinero en efectivo.